Bienvenidos a Atención de Formación, tu canal de estructuras. Aquí encontrarás respuestas a dudas relacionadas con el equilibrio de la partícula y equilibrio de cuerpo rígido. En este video te enseñaremos el equilibrio de la partícula en el plano. Veremos la primera y segunda ley de Newton, realizaremos diagramas de cuerpo libre y determinaremos fuerzas en cuerpos sostenidos a través de cables, poleas y resortes. Una partícula está en equilibrio cuando permanece en reposo si en un principio estaba en reposo. Una partícula está en equilibrio cuando tiene una velocidad constante si originalmente estaba en movimiento. Para que una partícula mantenga el equilibrio, se tiene que cumplir la primera ley del movimiento de Newton, que establece que la fuerza resultante que actúa sobre una partícula tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a cero. La segunda ley del movimiento de Newton establece que la fuerza aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que éste adquiere en su trayectoria. Por lo tanto, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si la velocidad es constante, entonces la aceleración es cero y la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Cuando hablamos de equilibrios estáticos, estamos considerando un objeto en reposo y por lo tanto, cuando hablamos de equilibrio de la partícula, estamos hablando que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. En este primer ejemplo de aplicación, tenemos una caja que es sostenida por tres cables. El peso de la caja es de 5.500 newton y nos piden determinar la fuerza que cada cable debe soportar para garantizar el equilibrio. Tenemos que considerar que el peso de la caja es una fuerza de gravedad, por lo tanto actúa en la dirección vertical. Y al realizar el diagrama de cuerpo libre en el punto A, vamos a aislar este punto y representar todas las fuerzas que concurren en él. Aquí vamos a tener la fuerza que tiene que desarrollar el cable AB, el cual llamamos TAB. Actúan en el punto A la fuerza que desarrolla el cable AC, el cual llamamos TAC, y la fuerza del cable AD vertical, el cual llamamos TAD. Si colocamos los ejes referenciales X y realizamos la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en la dirección del eje X, considerando el sentido positivo de izquierda a derecha, tenemos aquí la componente de la fuerza TAB en la dirección del eje X, que es negativa, e igual a TAB por el coseno de 30, más la componente de la fuerza TAC en la dirección del eje X, el cual va a ser igual a TAC por 4 quintos. La sumatoria de ambas fuerzas es igual a cero. Al plantear dentro de las ecuaciones de equilibrio la sumatoria de las fuerzas en la dirección de Y, considerando el sentido positivo de abajo hacia arriba, en la dirección de abajo hacia arriba tenemos la componente de la fuerza TAB, el cual va a ser igual positiva e igual a TAB por el coseno de 30 grados, más la componente TAC por el seno de 30 grados, que es igual a 3 quintos, y la fuerza TAD al ir en sentido hacia abajo es negativa e igual a cero. En este sistema de dos ecuaciones tenemos tres incógnitas. Tenemos la fuerza que tiene que desarrollar el cable AB, la fuerza que tiene que desarrollar el cable AC y la fuerza que tiene que desarrollar el cable AD. Tenemos tres incógnitas, dos ecuaciones, por lo tanto, para poder encontrar las fuerzas de los tres cables, necesitamos de realizar el diagrama de cuerpo libre del punto D, en el que aislando el punto D, sobre él actúa el peso de la caja, que es igual a 5.500 newton hacia abajo, y la fuerza que tiene que desarrollar el cable TAD hacia arriba, el cual llamamos TAD. Al aplicar la sumatoria de fuerzas en la dirección de Y igual a cero, considerando positivo de abajo hacia arriba, tenemos que la fuerza del cable TAD es igual a 5.500 newton. Como ya tenemos el valor de una fuerza de los cables,
nos quedaría determinar la fuerza del cable TAB y la fuerza del cable TAD, que aplicando estas dos ecuaciones nos permite determinar que la fuerza del cable TAB es igual a 4.772 newton y del cable AC 5.190 newton. Este ejercicio se encuentra en el libro Ingeniería Mecánica Estática de R.C. Hibeler, 12ª edición, capítulo 2, identificado como los problemas fundamentales F3-1. En el anterior ejercicio hemos analizado las fuerzas que actúan en cada uno de los cables. Al estar unidos a través de una argolla, la fuerza que cada uno de los cables tiene que desarrollar es independiente del otro cable. Cuando estamos con una polea, el cual no se considera la fricción que ésta pueda ejercer, la tensión que actúa en la polea, independientemente del ángulo, es la misma. En esta estructura tenemos un cable el cual está soportado por esta polea al cual se le está aplicando la fuerza F. Para determinar la fuerza que tiene que desarrollar el cable, independientemente del ángulo, estas dos fuerzas son iguales. Si por el contrario estamos soportando un cuerpo a través de un resorte, este resorte va a tener una longitud inicial, el cual llamamos L sub 0. Al aplicarle una fuerza, este resorte va a sufrir una elongación. La fuerza que este resorte se aplica es igual a la constante de la elongación del resorte por el alargamiento que esta fuerza produjo, que va a ser igual a la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial. K viene a representar la constante del resorte o rigidez y la diferencia de la longitud final menos la longitud inicial. Si este valor es mayor a cero, significa que la fuerza va a producir que el resorte se tracciona y por el contrario, si es menor a cero, esta fuerza produce que el resorte se comprima. En este siguiente ejemplo de aplicación tenemos la estructura antes señalada en el cual nos dicen que la fuerza P se aplica a una pequeña polea que gira sobre el cable ACB. Si la tensión en ambas partes del cable es de 140 newton, piden determinar la magnitud de la fuerza P y el ángulo. Para poder determinar la magnitud de la fuerza P y el ángulo, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre en el punto C. Aislamos este punto y representamos todas las fuerzas que actúan en ella. Las fuerzas que van a actuar sobre el punto C son las dos fuerzas que tienen que desarrollar las poleas en una dirección y en la otra dirección, y la fuerza que se le tiene que aplicar a P. Al colocar los ejes referenciales X y realizar la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X, tomando como sentido positivo de izquierda a derecha, vamos a tener que la componente de la fuerza P en la dirección del eje X es negativa e igual a menos P coseno de alfa, y las componentes de la tensión del cable en ambas direcciones va a ser igual a T seno de 30 grados más T coseno de 45 grados. Aquí tendríamos dos incógnitas, la fuerza P y el ángulo alfa. Por lo tanto, plantearemos la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje Y igual a 0. Considerando el sentido de abajo hacia arriba positivo, vamos a tener que es la componente de esta fuerza T va a ser igual a T por el coseno de 30, de la otra fuerza va a ser igual negativa porque su componente es hacia abajo menos t seno de 45 y la componente de P también es negativa porque va a ser igual a menos t seno de alfa. Teniendo dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos sacar de factor común la fuerza T, que va a ser igual de la primera ecuación, T, que multiplica al seno de 30 más el coseno de 45, e igual a la fuerza P por el coseno de alfa. De la segunda ecuación sacamos de factor común
la fuerza T, que va a ser igual a T que multiplica al coseno de 30 menos el seno de 45 e igual, pasándolo al segundo miembro, a P seno de alfa. Al calcular el seno de 30 más el coseno de 45, me va a dar la fuerza T por 1,207 e igual a P por el coseno de alfa, y de la segunda ecuación tenemos que T multiplica a 0,1589 e igual a P entre seno de alfa. Si dividimos ambas ecuaciones, las T se simplifican al igual que la P y podemos determinar que el cociente entre 0,1589 y 1,207 es igual a 0,13166 e igual a la tangente de alfa, lo que nos permiten calcular que el ángulo alfa es igual a 7,5 grados. Utilizando la primera ecuación, tenemos que T es igual a 1400 newton, que a multiplicarlo por 1207 va a ser igual a la fuerza P por el coseno de 7,5 grados, y de aquí vamos a determinar que la máxima carga P que se puede aplicar en este sistema para garantizar el equilibrio es de 1705 newton. Este ejercicio se encuentra en el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática de Virilloso, octava edición, capítulo 2, identificado con el problema 2,67. En este tercer ejercicio tenemos una estructura soportada por cables y dos poleas. Una carga Q se aplica en la polea C, la cual rueda sobre el cable ACB. La polea se sostiene en la posición mostrada mediante un segundo cable CAD que pasa por la polea A y sostiene una carga P. Si la carga P es 800 newton, nos piden determinar la tensión en cada cable y la magnitud de la carga Q. Para ello, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre en el punto C. ¿Qué fuerzas actúan en el punto C? Tenemos la tensión del cable que pasa por la polea C, el cual llamamos T y que tiene un ángulo con respecto a la horizontal de 50 grados. Tenemos la fuerza del cable TCB, que al pasar por la polea, y es el mismo cable que va de C a A, la tensión es la misma T y su ángulo es 30 grados. Tenemos la carga Q que va en dirección vertical hacia abajo, y tenemos también la tensión del cable que va del punto C al punto A, el cual llamamos TAC. Al tener los ejes referenciales X y realizar la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje X, considerando el sentido de izquierda a derecha positiva, vamos a tener que la componente de esta fuerza T en la dirección del eje X es positiva e igual a T por el coseno de 30 grados. La componente de esta fuerza T en la dirección del eje X es negativa e igual a T por el coseno de 50 grados. Y la componente de la fuerza TAC en la dirección del eje X también es negativa e igual a TAC por el coseno de 50 grados. Aquí estamos teniendo una ecuación y dos incógnitas, lo que nos lleva a plantear la sumatoria de fuerzas en la dirección del eje Y, considerando positivo de abajo hacia arriba, y en el que tenemos la componente de esta fuerza T en la dirección del eje Y va hacia arriba e igual a T seno de 30 grados. La componente de la otra fuerza T también es positiva porque va hacia arriba e igual a T por el seno de 50. Y la componente en Y de la fuerza TAC es positiva e igual a TAC por el seno de 50 grados. Además, actúa en el punto C la fuerza Q que va hacia abajo, por lo tanto negativa, y la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. En estas ecuaciones, por lo tanto, tenemos tres incógnitas, dos ecuaciones, lo que nos lleva a plantear el diagrama de cuerpo libre en el punto A. En este punto tenemos la fuerza P del cable que pasa por la polea A y la fuerza que tiene que ejercer
el cable TAC, ambas fuerzas, al ser parte de un mismo cable que pasa por la polea en A, van a ser igual y por lo tanto la fuerza que tiene que ejercer el cable TAC es igual a 80 newton. Planteando ambas ecuaciones nos va a permitir determinar la fuerza que tiene que ejercer el cable ABC, que es igual a 2350 newton, y de la segunda ecuación podemos determinar la carga Q, que va a ser igual a 3530 newton. Este ejercicio se encuentra en el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros Estática de Beer y Johnson, octava edición, capítulo 2, identificado como problema 2.70. En este siguiente ejercicio de aplicación vamos a tener un bloque que es sostenido por dos resortes y una cuerda. El peso de este bloque, le llamaremos W, está suspendido por la cuerda de 25 pulgadas más dos resortes cuyas longitudes sin estirar son de 22.5 pulgadas cada uno. Nos dan las constantes de elongación del resorte AB y la constante de elongación del resorte AD y nos piden determinar la tensión de la cuerda y el peso del bloque. Utilizando este triángulo rectángulo cuyo catetos son 29 menos 7, es decir, 22 pulgadas y 16.5 pulgadas, nos va a permitir determinar la longitud del resorte AB una vez aplicada la carga, es decir, una vez que se ha elongado. Y esta longitud es 27.5 pulgadas. Del triángulo formado por el punto A y el punto D, el cual tenemos que esta longitud, que este cateto es 23 más 7, es decir, 10 pulgadas, y el otro cateto 16 pulgadas, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a determinar la longitud del resorte después de su elongación, el cual estamos llamando LAD, y va a ser igual a 34 pulgadas. Estos triángulos nos van a permitir determinar el ángulo alfa AB, el cual es igual a 36.87 grados, y el ángulo alfa AD, el cual es igual a 28.07 grados. Teniendo el siguiente triángulo, el cual los catetos van a ser 7 pulgadas más 24 pulgadas, nos permiten determinar el ángulo AC, que es igual a 73.74 grados. Teniendo estas longitudes y estos ángulos, podemos determinar las fuerzas en los resortes. La fuerza que tiene que desarrollar cada resorte la vamos a determinar aplicando la siguiente expresión, en el cual tenemos que es igual a la constante de elongación por lo que se ha elongado el resorte. Para la fuerza del resorte AB, su constante de elongación es 9 libras por pulgada y lo que se ha elongado es la diferencia de longitudes de 27.5 pulgadas menos 22.5 pulgadas, que fue la longitud sin estirar. Y esta fuerza es igual a 45 libras. La fuerza que desarrolla el resorte AD va a ser igual a su constante de elongación, que es 3 libras por 3 pulgadas, por la diferencia de longitudes. La longitud es después de elongación menos la longitud sin elongar, y estamos hablando que esta va a ser igual a 34 pulgadas menos 22.5, con lo cual esta fuerza es igual a 34.5 libras. Conociendo la fuerza que actúa en el resorte FAC y el resorte FAC, para determinar la fuerza en el cable AC y el peso del bloque, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre en el punto A. En este punto A, las fuerzas que van a actuar en ese punto va a ser la fuerza del resorte AB, del cual tenemos su ángulo con respecto a la horizontal, que sabemos que es 36.87 grados. Tenemos la tensión del cable AC, cuyo ángulo con respecto a la horizontal es 73,74 grados, y la fuerza del
resorte FAD, cuyo valor ya conocemos, y el ángulo con respecto a la horizontal es igual a 28.07 grados. Y tenemos el peso del bloque que actúa en la dirección de la gravedad, sentido vertical y hacia abajo. Colocando los ejes referenciales X y Y, podemos plantear las sumatorias de todas las fuerzas igual a cero, considerando el sentido positivo de izquierda a derecha, en el que tenemos la fuerza FAB va a ser negativa y su componente en la dirección del eje X va a ser igual a menos FAB por el coseno del ángulo AB. La componente de la fuerza TAC en la dirección horizontal va a ser positiva e igual a TAC por el coseno del ángulo AC, más la componente en X de la fuerza FAD, que también va a ser positiva e igual a FAD por el coseno del ángulo AD. Para que el sistema esté en equilibrio, la sumatoria de todas estas fuerzas en la dirección de X tiene que ser igual a cero. Para garantizar el equilibrio se tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas en la dirección Y también tiene que ser igual a cero. En la dirección en Y tenemos la componente de la fuerza FAB, cuyo valor va a ser igual a FAB por el seno del ángulo AB, más la componente en Y de la fuerza FAD, que es igual a FAD por el seno del ángulo alfa AD, y menos, porque va en sentido contrario, en sentido de abajo, el peso del bloque. Todas las sumatorias de esta fuerza tienen que ser igual a cero. Aquí tenemos dos ecuaciones, el cual tenemos como incógnita la tensión de la cuerda TAC y el peso del bloque. De estas dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos determinar que la tensión de la cuerda TAC es 19.85 libras y el peso del bloque es 62.3 libras. Este ejercicio se encuentra en el libro Mecánica Vectorial para Ingeniero Estática de Virgilloso, octava edición, capítulo 2, identificado como problema 2.58. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo video, aquí en Tensión de Formación, tu canal de estructuras.